Hoy traemos a una amiga que ya hemos traído en anteriores ocasiones, una chica de Rusia que ya lleva algún tiempecito viviendo en Paraguay. Algo que a mí me llamó la atención es que después de un tiempo ella viviendo allí, decidieron llevarse también a sus papás a Paraguay. Interesante también porque sabemos que Rusia no es que sea el país perfecto, pero sí tiene sus cosas buenas, por así decirlo. Sin embargo, también sabemos que tiene sus cosas malas. Pero tanto así como para decidir irse de Rusia para viajar a Paraguay y ahora sí vivir en Paraguay, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, pero creo que eso es lo que vamos a averiguar en este video. El video como tal se llama ¿Por qué los rusos se mudan a Paraguay? El sueño de mi papá se hizo realidad. Si ustedes quieren ver el video completito sin interrupciones, yo siempre se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí, a escuchar mis comentarios, a ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, si están en la televisión le dan para arriba, presionen su like y vayamos viendo a ver de qué trata. ¿Por qué los rusos vienen a Paraguay? Hoy los encuentras en cada esquina y en este video mis padres y yo vamos a contarte por qué nosotros estamos acá. Cómo mis padres decidieron dejar todo en Rusia y venir a Paraguay. A ver, ¿y qué es lo que te llama la atención también de un país tan lejano? Porque podríamos decir de Rusia a un país de ese mismo sector, a lo mejor tiene sentido, pero estamos hablando que Paraguay es como una antítesis de Rusia, porque en Rusia es mucho frío, mucho frío. Aparte, la gente en sí es muy distante, muy fría. Estamos hablando de un país socialista para pasarte a Paraguay. Un país totalmente diferente, caluroso, con gente muy cálida, con un capitalismo bastante importante. Entonces irte al otro extremo está bien raro. Y más porque menciona que no es la única persona, que hay más rusos por ahí. ¿Qué se estará hablando en Rusia? ¿Cuál será la conversación de decir, mira, este país está interesante para mudarse? Hace 3 días, el 19 de noviembre, recibí en el aeropuerto a mis padres. Ellos planearon este cambio durante muchísimo tiempo. No tenían otra opción más que venir porque su situación en Rusia seguía siendo muy inestable. Vamos a hablar de qué fue lo que realmente los impulsó a mudarse a este país. Spoiler, ellos ya habían estado en Paraguay, vivieron acá un mes y quedaron encantados. Ok. Aunque también hubo cosas que los sorprendieron y hasta los desilusionaron. Después de ver este video, yo recuerdo que vi hace tiempo el video donde estaban probando la comida de Paraguay por primera vez. Seguramente si ustedes vieron ese video también lo recuerdan. Y ellos estaban dando su opinión de qué les había parecido la comida y todo, pero no vivían en Paraguay como tal en ese momento. Algo hizo clic en ellos que dijeron tenemos que venirnos a vivir aquí. Aclaración importante de todo lo que vamos a decir a continuación sobre Paraguay: ciudades, gente, vida, coordenada, costumbres. Es nuestra opinión personal y no pretende ser una verdad absoluta. ¿Por qué pasó todo esto? Por todo lo que estaba pasando, yo vivía con un estrés terrible y sin darme cuenta quería escapar, alejarme, cambiar de ambiente. En el trabajo empecé a estudiar español así nomás. Es chistoso, pero lo hice porque mi nombre es Larisa. Soy graciosa en español. Y no sé cómo, pero el idioma me atrapó. Yo molestaba a toda la familia. O sea que ella empezó a aprender español. Perdonen, se oscureció todo aquí. Por ratito se oscurece, se aclara, pasan nubes. Aquí está loco eso de la luz, todavía no la controlo al 100. Yo aquí tengo una luz, arriba tengo otra luz, pero como atrás tengo una ventana, esa ventana a veces hace que todo cambie ahí en el fondo. Pero continuando con el tema, entonces ella dijo, bueno, me gusta el español, voy a aprender español, pero ¿y cómo terminó hasta allá? Con palabras en español empezamos a leer chats y foros sobre la relocalización. Un día queríamos Turquía, otro día Serbia. Después Europa prácticamente dejó de ser una opción para rusos comunes. Entonces empezamos a mirar YouTube y foros sobre Sudamérica. Queríamos ir lo más Ok, estaban buscando otro país como para ya estabilizarse y ya no pertenecer a Rusia prácticamente. Pero como que en los países europeos a los rusos, pues en general por todo lo que ha sucedido, como que les causa un poco de rechazo, me imagino yo. Y la realidad es que en Latinoamérica no solemos discriminar por esas cosas. Discriminan por otras, pero por eso no. lejos posible cruzar el océano. Primero pensamos en Argentina. Por las universidades, por las legaciones que parecían más claras. Pero después empezamos a dudar.
Al final, la elección fue entre Argentina y Paraguay. Fuimos descantando a Argentina por varias razones. De Paraguay no sabíamos absolutamente nada, pero vimos unos vídeos en YouTube y empezamos a investigar. Ok. O sea, ellos en principio dijeron, vamos a ir a Argentina, nos gusta Argentina, miramos potencial en Argentina, pero me imagino yo que las noticias de la economía en aquel momento, o también el tema de la violencia, que no es secreto para nadie, que en Buenos Aires se vive, no es equiparable a la violencia a lo mejor que hay en mi país, por supuesto que no, pero como que ese tema cuando lo escuchan las personas que vienen de otros países, como en este caso Rusia, si dicen así, uy, no quiero llegar a un país donde sea peligroso. Y por lo que está diciendo, vieron algunos videos de Paraguay en internet, que me atrevería a decir que cuando yo empecé a ver videos de Paraguay, ¿se recuerdan ustedes hace mucho tiempo? No había muchos. Costaba encontrar contenido de Paraguay, porque yo me esforzaba en aquel momento en encontrar. Yo rebuscaba y rebuscaba en YouTube videos de Paraguay. A día de hoy ni siquiera me tengo que esforzar buscando un montón. Primero porque me ayudan ustedes a través del Telegram mandándome las sugerencias, eso me ayuda un montón. Pero también a veces solo entro a mi feed de YouTube y ahí hay un montón de videos de Paraguay que tengo hasta para elegir a ver cuál miramos esta semana. Hace algunos años costaba encontrar videos de Paraguay, así que es importante también el tema del internet, aunque pareciese que no, sobre todo porque Paraguay no es un buen público objetivo para hacer dinero. La verdad, en YouTube Paraguay no te genera ingresos. Yo el mes pasado saqué como $15 de todo el mes, imagínense, y no es que tenga nada de visitas. Tenemos algunos videos de 20,000, 10,000 visitas. Imagínense, en otros países eso sería ya algo de dinero, pero pues para mí fueron como 10, 15 dólares. Entonces realmente hacer videos de Paraguay no es un negocio, no es rentable. Las personas que hacen los videos y que les va muy bien, que tienen 200,000 visitas, créanme, no les llegan ni 50 dólares por ese video. Por eso cada vez que ustedes ven a un creador de contenido que hace mucho contenido de Paraguay y genuinamente le gusta, créanme, no lo está haciendo por plata, lo está haciendo porque realmente les gusta la cultura paraguaya, como es mi caso. Yo esto no lo hago por plata realmente. Obviamente me gusta la interacción que tengo. Yo sé que en Paraguay yo tengo un espacio que me han dejado muy claro en los comentarios. Venite a Paraguay, que aquí tenés un espacio, aquí tenés un lugar. Yo lo sé. No tengo plata para viajar, pero sé que si en algún momento tengo la oportunidad, las puertas las tengo abiertas por allá. Aparte en TikTok le van muy bien a los clips de Paraguay, eso lo admito yo 100%. También en Instagram les va muy bien a esos clips. Y en esas plataformas tampoco se gana un centavo, al menos no en mi caso. Más adelante les quiero hacer un video hablando de todo esto y lo vamos a detallar más, pero bueno, ahí para que sepan. ¿Por qué Paraguay parecía ideal y de repente Paraguay empezó a verse para nosotros casi como el lugar perfecto, al menos en teoría? Es uno de los pocos países donde llegaste, te legalizaste. Todavía es posible. Realmente claro de residencia temporal permanente y luego ciudadanía si uno quiere. Cálido todo el año, 30 de día, 20 de noche, sol, mucha bondad humana. Es un país tranquilo, agrícola, sin exceso de ruidos ni distracciones. Acá viene la gente que busca paz. Pero también había miedos reales, miedo a lo desconocido, ir al país de que no sabes nada. Sí. La barrera del idioma. Acá se habla un español muy particular con guaraní mezclado. Y el tema del trabajo. Sí, imagínense ustedes estar estudiando español siendo de Rusia. Dicen, bueno, ya un poquito controlo las conversaciones normales. Por lo menos tengo para defenderme. Luego llegas a Paraguay y te das cuenta que la gente no habla español. Habla yopará, que es una mezcla entre español y guaraní. Entonces todo tu español no es que no importe, seguramente te van a entender, pero no vas a entender la mitad de lo que están hablando entre ellos. Hace un año logramos mandarlos lejos a otra parte del mundo. Nos acompañamos al aeropuerto en Moscú, entre lágrimas. Hablamos todos los días por WhatsApp, las vemos adaptarse, disfrutar. Así que decidimos viajar en primavera para reconocer el país y llevarles cosas, ropa, computadores, todo lo necesario. Las primeras impresiones fueron mixtas.
tanto soñamos con conocer Latinoamérica que no pudimos creer que estaba pasando de verdad. Ese mes caminamos muchísimo, vimos preciosas calles, supermercados, fuimos al zoológico, al Panteón de los Héroes, encuentro de migrantes rusos. Hicimos una excursión a Iguazú, lo más inolvidable, puro emoción. Y así nuestra decisión se hizo más fuerte. De las dificultades, de los desafíos económicos, acá nos sentimos felices, libres y abiertos al mundo. El viaje de 3 días fue agotador. El viaje fueron 3 días enteros desde nuestra casa, muy duro. Un día completo en tren hasta Moscú porque muchos aeropuertos ya no funcionan. Después el vuelo con Qatar Airways, Qatar, Brasilia, larguísimas escalas. Ok, tuvieron que hacer primero el viaje en tren desde su ciudad hacia Moscú, porque por lo visto solo en Moscú los aeropuertos estaban funcionando en Rusia. Luego tuvieron que hacer escala de Rusia, bueno, de Moscú a Qatar, luego de Qatar a Brasil, y imagino que de Brasil a Paraguay. Pasajes carísimos, viajes pesadísimos. Y no era la primera vez que hacíamos este recorrido. Aún así, apenas pudimos con todo. El sueño de mi papá. Busca una vida tranquila y segura y realizar mi educación a mi experiencia en Haití. Soy administrador de sistemas para encontrar trabajo en una empresa paraguaya. Integrarme de verdad a apartar. Por ahora sigo trabajando. Bueno, él creo que no puede hablar un poco español fluido, lo está leyendo, pero se agradece el intento. En remoto. Nuestra familia es lo más importante en nuestra vida. Quiero que mis hijos formen sus propias familias, sean felices y me dan nietos. Sueño con tener una casa, adoptar un perro. Yo sueño con vivir en un clima cálido, sin volver a usar tapados, gorras, ni sufrir por el frío. Aprender español para comunicarme sin problemas. Dedicarme más a la familia, no trabajar en oficina todos los días, descansar un poquito. Estamos tan felices de que los chicos ya están instalados. Nosotros también nos sentimos parte de la vida Paraguay. En Rusia ahora es invierno y acá es verano. Mi cumpleaños es el 8 de enero y el de mi esposo el 31 de diciembre. Siempre con frío horrible. Y ahora será el pleno verano. Una maravilla. Nuestro supermercado favorito, Fortis, nos recibió con degustaciones y carejas súper amables. Y la felicidad de encontrar los mismos chocolates, el mismo licor, en el mismo estante medio año después. Eso es estabilidad y por eso vinimos estabilidad, tradiciones, la familia primero. La verdad que muchos extranjeros ocultan. Paraguay no es un país de revista. Acá hace un calor que te derrite. De noche pueden sonar parlantes de todo volumen. Los autos te tiran humo en la cara. No siempre es seguro si caminas por donde no debes. Y no vas a recibir un servicio europeo, pero igual. Pero algo fundamental sí existe acá. Muchas cosas que en otros países ya son imposibles para una persona común. Tierra, casa sin hipotecarse 50 años. Un negocio sin que te lo destruyan. Una escuela sin traumas constantes.
una vida sin pedir perdón por existir, acá todavía son posibles. Y lo más importante que mucha gente no entiende al principio, la residencia permanente en Paraguay es prácticamente igual a un ciudadano dentro del país. Y eso casi ya no existe en ningún. Ok, digamos que la residencia permanente es prácticamente como ser uno más del país, lo mismo, mismos beneficios. Lugar para la persona común. La posibilidad de entrar, legalizarse y vivir no como turista, sino como alguien con derechos. Pero es la gente no viene por playa. Acá no hay océano, la gente viene por una vida que todavía se puede construir con tus propias manos, basada en tus deseos y metas. Probablemente para ellos sí fue un sueño totalmente. A ver, hay cosas que ellos mencionaron que pueden ser detalles que no son perfectos. Al final, Paraguay no es un país perfecto, lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Tiene sus detalles, pero como todo, tenés que poner una balanza y decir, estoy dispuesto a aceptar esto malo por todo esto bueno. Entonces si decís sí, obviamente decís me voy para allá, disfruto de esas cosas que benefician a lo que yo estoy buscando y pues me aguanto hasta cierto punto eso malo que puede haber. La vez pasada yo estaba reaccionando a un video en mi otro canal donde una persona que vivía en República Dominicana, que es un país que se vive muy bien y bastante caluroso, y él decidió irse a vivir a Rusia. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que él estaba viviendo, lo que él quería para su vida, se adaptaba más a lo que ofrecía Rusia. Pro y contras, él dijo, prefiero esto, aunque sacrifique todas estas cosas, pero en este momento es lo que me beneficia. No es que un país específicamente sea mejor que otro, o este país es muy malo para vivir, o el otro, sino más bien lo que necesita tu vida en ese momento, qué es lo que buscas para vos, cuáles son tus metas, tus sueños, y basado en eso, pues ya elegís cuál es mejor para tu caso. Y creo que esta es la ocasión de ellos. Para su caso, lo mejor es Paraguay. Súper entendible. Paraguay es un gran país. Yo lo he mencionado muchas veces. En fin, espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Muchísimas gracias por acompañarme. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Cualquier apoyo que ustedes me brindan, dejando su like, dejando su comentario, suscribiéndose, haciéndose miembros del canal, eso ya es una ayuda extra. Se agradece un montón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.